anatómica del hueso esfenoides. Situado en la parte media de la base del cráneo, entre el etmoides y el frontal, que están delante de él, y el occipital y los temporales, que están por detrás. El esfenoides, hueso interesante, un hueso que tiene forma de un murciélago. Está situado anatómicamente en la fosa craneal media o piso medio, pues piso esfenotemporal. Allí está articulado y aquí está desarticulado. Quedaría colocado este esfenoides así. Así quedaría colocado este esfenoides. Se ve, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Muy bien. Ok. Primer hallazgo anatómico. Alas mayores y alas menores. El hueso esfenoide tiene sus alas mayores y tiene sus alas menores. Veámoslo exocranealmente y endocranealmente. Alas mayores y alas menores. Tubérculo pituitario. Tubérculo pituitario. Tubérculo pituitario o tubérculo hipofisiario. Hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal, también llamada fisura orbitaria superior. Veámoslo, esta es la vista endocraneal y veámoslo en una vista extracraneal, desde la órbita. Fosa pituitaria o silla turca. Fosa pituitaria o silla turca o fosa hipofisiaria, donde se aloja la glándula hipofisiaria, inmediatamente detrás del tubérculo hipofisiario. Fosa hipofisiaria o silla turca. Cresta esfenotemporal o infratemporal. En la cara externa del esfenoides, hacia el ala mayor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, se aprecia entre la cara externa del ala mayor del esfenoide, pero la porción orbitaria y la porción temporocigomática, una cresta. Una cresta. La cresta esfenotemporal o infratemporal o subtemporal. En realidad, esta cresta esfenotemporal o infratemporal o subtemporal divide junto con la cresta malar, divide la cara orbitaria de la cara temporocigomática del ala mayor del esfenoides. Cresta malar o borde cigomático. Cresta malar, la acabamos de describir. Cresta malar o borde cigomático, también llamado en el nuevo libro de Rubier. Agujero redondo mayor. Agujero redondo mayor. Se puede apreciar desde la vista endocraneal del ala mayor del esfenoides un gran agujero anterior llamado agujero redondo mayor. Veámoslo desde la cara exocraneal también. Ahí está, el agujero redondo mayor. ¿Se ve? Agujero redondo mayor. ¿Se ve? Allí, agujero redondo mayor. Para el paso del nervio maxilar superior, por supuesto, ¿no? Agujero redondo menor u orificio espinoso. Claro, claro. Un poco más hacia
el borde del ala mayor del efenoides un pequeño agujero, el agujero redondo menor, u orificio espinoso, ¿sí? Para el paso de la arteria meningea media y un ramo meningio del nervio mandibular. Agujero oval, entre el agujero redondo mayor y el agujero redondo menor, el agujero oval, para el paso del nervio maxilar inferior, el nervio petroso menor también, y la arteria meningea accesoria. Conducto vidiano o conducto pterigoideo. Claro. En la unión de el cuerpo del efenoides y las alas mayores del efenoides y las apófisis pterigoides, un amplio orificio, el conducto pterigoideo o conducto vidiano, para el paso de el nervio vidiano. Apófisis pterigoides. Las prolongaciones inferiores de este hueso se denominan apófisis pterigoides del efenoides. Ala externa. Están compuestas estas apófisis pterigoides por dos alas, un ala externa o ala lateral de la apófisis pterigoides, Ala interna. un ala interna o ala medial de la apófisis pterigoides, Escotadura pterigoidea. y entre ambas una escotadura, la escotadura pterigoidea. Aquí se aprecia un poquito mejor. Ala externa o ala lateral, ala interna o ala medial, y en el centro la escotadura pterigoidea. Gancho del ala interna. Claro, del ala interna de la apófisis pterigoide a este nivel se desprende un pequeño gancho llamado el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides para la inserción del ligamento pterigomandibular o aponeurosis buccinatofaringea. Espina del efenoides. La espina del efenoides hacia el extremo externo de la cresta esfenotemporal o infratemporal o subtemporal, hacia el borde externo, una espina saliente, la espina del efenoides, para la inserción del ligamento esfenomaxilar, que va de la espina del efenoides a la espina de Spix. Conducto óptico. En las alas menores del efenoides, un conducto, uno derecho y otro izquierdo, que son los conductos ópticos. Veámoslos desde la cara exocranial y veámoslos desde la cara endocranial. Apófisis clinoides anteriores. A nivel de la fosa pituitaria o fosa hipofisiaria o silla turca, se observan unas espinas anteriores que son el vértice de las alas menores del efenoide. Son las apófisis clinoides anteriores. Apófisis clinoides posteriores. En la parte posterior de la silla turca, hacia ambos lados, se aprecian unas apófisis que son las apófisis clinoides posteriores. Lámina cuadrilátera o dorso de la silla. Y detrás de la silla turca
un pequeño dorso llamado la lámina cuadrilátera del efenoides o dorso de la silla turca. Permítanme en un hueso plástico a ver si podemos observar mejor el dorso de la silla turca. Creo que se aprecia mejor. Aquí está, el dorso de la silla turca. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Ok. El dorso de la... Es como la parte posterior de una silla de montar. Muy bien. Situación anatómica del hueso etmoides. Situado en la porción horizontal y órbito nasal del frontal, en la parte anterior media de la base del cráneo. Hueso etmoides. Un hueso impar del cráneo. Hueso etmoides. Primer hallazgo anatómico. Lámina horizontal o lámina cribosa. Él está situado, este etmoides, en la porción horizontal u órbito nasal del frontal. Aquí está articulado dentro del etmoides de la escotadura etmoidal del frontal. Si aquí tuviéramos el frontal, aquí estuviera el etmoide colocado. ¿Se ve? Muy bien. El etmoides es un hueso que está formado por una lámina horizontal o lámina cribosa y una lámina vertical y una lámina vertical y una lámina vertical o lámina perpendicular del etmoides. La lámina horizontal o la lámina cribosa es la que presenta sus agujeritos para el paso de los filetes nerviosos olfatorios. Apófisis cristagalis. De la parte anterior del hueso se desprende una saliente ósea que es la apófisis cristagalis. La apófisis cristagalis. Canales olfatorios. A ambos lados de la apófisis cristagalis, a ambos lados, unos surcos. Los canales para los nervios olfatorios. Masas laterales. A ambos lados del hueso etmoides, a ambos lados del hueso etmoides, se desprenden unas masas, las masas laterales del etmoides. Masas laterales del etmoides que presentan en su cara externa una porción orbitaria, la porción orbitaria del etmoide o lámina papirácea, que mira hacia la órbita. Situación anatómica del unguis o lagrimal. Situado en la parte medial de la órbita, inmediatamente posterior a la apófisis frontal del maxilar o apófisis ascendente del maxilar superior. Aquí está la situación anatómica del unguis o lacrimal. Por favor, tómame un poco más cerca. La situación anatómica del unguis o lacrimal. Aquí está, el unguis o lacrimal. Unguis o lacrimal, que como muy bien acaban de describir, está posterior a la apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar superior. Inmediatamente por detrás, el unguis o lacrimal. Aquí lo tenemos articulado y aquí estaría desarticulado. Aquí estaría desarticulado. Si nosotros lo colocáramos en la pared medial de la órbita, estaría colocado aquí. Aquí. Estaría colocado el unguis o lacrimal, inmediatamente por detrás de la apófisis ascendente
del maxilar superior o apófisis frontal. Primer hallazgo anatómico. Cara externa. El unguijo lacrimal presenta una cara, es un hueso cuadrilátero, dice el doctor Rubier, y presenta una cara externa o lateral y una cara interna o medial. En la cara externa o lateral se aprecia una cresta, la cresta lacrimal posterior. Cresta lacrimal posterior que al colocarlo en la pared interna de la órbita, limitará con la cresta lacrimal anterior de la apófisis ascendente un canal, el canal lacrimal para el saco lacrimal. Quiere decir que la cresta lacrimal posterior estará en la cara externa del hueso lacrimal y la cresta lacrimal anterior estará en la apófisis ascendente del maxilar superior. ¿Se entiende? Sí. Si lo hubiésemos articulado, aquí estaría la cresta lacrimal anterior. Aquí estaría la cresta lacrimal anterior en la apófisis ascendente del maxilar superior. Y acá estaría la cresta lacrimal posterior en el unguijo lacrimal. Entre la cresta lacrimal posterior, que es esta, y la cresta lacrimal anterior, que es esta, el canal lacrimal para el saco lacrimal. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Muy bien. Borde superior. Claro. Como hueso cuadrilátero, tiene un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. El borde superior se articula con el hueso frontal y con el etmoides. Situación anatómica de los huesos propios de la nariz. Situado en ambos lados de la línea media entre la apófisis frontal del maxilar e inmediatamente inferior al borde nasal del frontal o escotadura nasal del frontal. Aquí vemos los huesos propios de la nariz, o huesos nasales, huesos propios de la nariz llamados en el viejo libro de Rubier y huesos nasales en el nuevo libro de Rubier. Son dos huesos propios de la nariz, uno derecho y otro izquierdo, uno derecho y otro izquierdo, uno derecho y otro izquierdo. Aquí lo tenemos articulados, aquí lo tenemos desarticulados. Aquí lo tenemos desarticulados. Quiere decir que este hueso iría así. Allí. ¿Se aprecia? ¿Sí? Muy bien. Cara anterior. En la cara anterior de los huesos propios de la nariz, lo único que destaca son unos pequeños agujeros vasculares. Unos pequeños agujeros vasculares. Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. En donde se introduce un vaso de irrigación que sale a la cara posterior o cara interna del hueso propio de la nariz. Cara posterior. En la cara posterior de los huesos propios de la nariz se encuentra un surco importante para el paso del nervio nasolobular, o también llamada la rama nasal externa del nervio etmoidal anterior.
Borde superior. Por supuesto que el hueso propio de la nariz tiene un borde superior, tiene un borde inferior, tiene un borde externo y tiene un borde interno. El borde superior se articula con el hueso frontal. El borde inferior se va a articular con el tabique lateral de la nariz. El borde posterior se va a articular con el borde anterior de la apófisis ascendente del maxilar superior. Y el borde interno se va a articular con el hueso propio del lado opuesto. Muy bien. Situación anatómica del cornete inferior o concha nasal inferior. Situado en la pared externa de las fosas nasales. El cornete inferior lo podemos ver aquí, situado anatómicamente. El cornete inferior. Aquí, cornete inferior. O llamado en el nuevo libro de Rouvier, concha nasal inferior. Es un hueso, dicen los anatomistas, es un hueso encorvado anteroposteriormente fijo a la pared externa de las fosas nasales. Allí lo estamos viendo. Fijo a la pared externa de las fosas nasales. Aquí está articulado. Aquí está articulado. Aquí tenemos un hueso, un cornete inferior no articulado. Obsérvenlo ustedes. Observen ustedes el cornete inferior. ¿Sí? Una lámina ósea encorvada anteroposteriormente fija a la pared externa de las fosas nasales. Este hueso presenta dos caras, una cara interna y una cara externa. Y tiene dos bordes, un borde superior o articular y un borde inferior o no articular. Este hueso estaría colocado así. Este hueso estaría colocado así. Así. Estaría colocado aquí. Aquí estaría colocado así. Observen ustedes cómo su cara externa mira su cara externa, o sea, esta, estaría mirando hacia la pared externa de las fosas nasales. Y su cara interna, o sea, esta, estaría mirando hacia el tabique nasal. Hacia el tabique nasal. Estaría así. Este cornete nasal o concha nasal inferior presenta en su borde superior tres apófisis. Una apófisis anterior, llamada apófisis lacrimal, que se articula con la parte inferior del conducto lacrimonasal. Una apófisis media, llamada apófisis maxilar, que ayuda a cerrar el orificio del seno maxilar. Y una apófisis posterior, llamada apófisis etmoidal, que se articula con el etmoides. El borde inferior es libre.